Buen día para todos. Mi nombre es Eric Sandoval y en este video los acompañaré para informarles acerca de la creación de tablas en el sistema gestor de bases de datos llamado Access. En este punto vamos a hablar sobre los dos principales métodos de creación de tablas que tenemos dentro de este software, que como veremos en la parte superior, una vez dando sobre la opción de crear, tendremos esta sección específica que refiere a las tablas que vamos a hacer en Access, donde específicamente en este video hablaremos sobre la opción de tabla y de diseño de tabla. A partir de estos dos elementos podremos crear nuevas tablas. La diferencia es que cuando lo hagamos directamente en tabla nos va a generar una tabla nueva que podremos configurar desde la vista de inserción de datos, mientras como veremos más adelante en el diseño de tabla podremos tener un poco más de control sobre las propiedades y el tipo de campos que tenemos dentro de la tabla en el sistema de bases de datos. Vamos a iniciar con la opción de tabla, donde como vemos se nos abre desde esta vista. Acá tenemos dos vistas, ya veremos la siguiente, que es la vista de diseño. Vamos a crear otra tabla desde ahí, pero se nos abre en esta vista que es la inserción de datos, donde por ejemplo vamos a ver que en principio si yo quiero cambiar algo en esta página del ID me va a saltar error, puesto que en la parte inferior se dice no se puede modificar el control, depende de un campo de numeración. Esto, como lo veremos más adelante, refiere a que cada vez que se inserte un registro va a contar automáticamente, pues digamos, el ID digamos, va a ir incrementando gradualmente mientras más registros haya. En primera instancia, vamos a seleccionar el segundo campo, digamos la segunda columna, donde en la parte superior derecha tenemos una pestaña que al desplegarla nos va a aparecer el tipo de campo que deseamos que sea de esta columna en particular. En este caso voy a decirle que quiero que sea texto corto y vamos a decirle que se va a llamar producto. Esto va a dejar de llamarse campo 1 y va a ser producto. Y como le dije que era un tipo de texto, entonces aquí voy a registrar el nombre del producto en cuestión, voy a decir que es un lápiz. Para la siguiente columna también puedo cambiar el tipo, puedo seleccionar otro, voy a hacer que sea moneda y voy a colocar el precio del producto, por ejemplo. Y quiero que el precio de este producto vaya a ser, no sé, 1200 pesos. De esta manera vamos a ir creando registros y vamos a crear una nueva tabla dentro de esta lista que es la inserción de registros. Si yo acá coloco otro producto como un borrador y le pongo un precio, vamos a ver que el ID, como estamos viendo, se va a generar automáticamente, va a ser incremental en uno en todos los casos. Entonces puedo colocar otro ejemplo para que lo dimensionemos. Y vamos a ver que esta, digamos, es la primera manera de crear y ejecutar una tabla dentro de Access. Para cerrarlo, le vamos a dar en la parte superior, clic derecho, le vamos a dar guardar, seleccionamos esto como la tabla de producto y le voy a dar a aceptar. Después de esto, una vez guardado, sí vamos a poder cerrar la tabla. Ahora vamos a crear una nueva tabla, pero desde la otra alternativa que habíamos visto, que es desde el diseño de la tabla. En crear diseño de tabla se nos va a abrir ahora desde la segunda vista que teníamos permitida, que es la vista de diseño. En este momento vamos a ver que la panel ha cambiado un poco, digamos la interacción que tenemos con el software ha cambiado, donde en primera instancia nos pide el nombre del campo. En este caso quiero que mi tabla se refiera a clientes, entonces voy a colocar ID del cliente. Este va a ser mi primer campo y quiero que sea un tipo de dato de autonumeración. Quiero que también vaya incrementándose a medida que se vaya generando un nuevo registro. Puedo colocarle una descripción si deseo al campo, en este caso no quiero, pero pues podría generar otro nombre del campo que vaya a ser, no sé, digamos el nombre de la persona. Entonces quiero que ese nombre, el tipo de dato va a ser de texto corto, automáticamente Access cuando coloques nombre me dice, hey, puede ser que lo más probable es que este nombre, este campo que tiene como nombre la palabra nombre, sea de tipo texto corto, que como vamos a ver tiene por defecto un tamaño de campo de 255 caracteres, y le voy a colocar una descripción opcional que va a ser nombre completo del cliente. Vamos a seguir bajando, revisando los tipos de datos que tenemos. Además del texto corto, vamos a tener un texto largo, que la diferencia, como su nombre muy intuitivamente lo dice, es la cantidad de caracteres que va a estar dentro de este campo. Por lo general, si no se va a utilizar
o si se conoce que no se va a hacer dentro del campo una descripción muy larga de caracteres, utilizar el texto corto pues es más eficiente en términos de la velocidad y la efectividad en la base de datos. Luego tenemos de una manera similar el tipo de dato número y el número grande, que lo diferencia es la cantidad de bits que va a almacenar este tipo de campo. Y también vamos a tener fecha y hora, por ejemplo. Entonces vamos a seleccionar el tipo de dato, fecha y hora. Vamos a seleccionar fecha, digamos que sea el nombre del campo, y que la descripción sea la fecha de la compra, por ejemplo. Vamos a tener otros tipos de campos, como el de moneda, que el tipo de campo de moneda es igual que el tipo de campo con número, pero con una diferencia en cuanto al formato. Sin embargo, en la estructura, digamos que en esencia es un tipo de dato número, pero con un cambio en la forma. Vamos a tener un tipo booleano, que va a ser un sí o no. Si quieren lo vamos a desear y vamos a decir que si ya era cliente o si ya había comprado. Entonces vamos a llamarlo como cliente antiguo a este campo y que sea de tipo sí o no. Vamos a realizar otros tipos de campos. Vamos a tener el objeto OLE y los datos, digamos que adjuntos. Estos son de alguna manera parecidos y nos va a permitir, digamos, adjuntar algunos archivos. De manera general es más recomendable que se maneje, si se va a manejar dentro de la base de datos, un tipo, digamos que de objeto adjunto. Lo seleccionamos con el tipo de datos adjuntos. Vamos a colocar, no sé, que sea la cédula, que cargue el documento de la cédula, por ejemplo. Y los otros tipos de datos que tenemos presentes van a ser el calculado, que es un campo calculado, por ejemplo. Si tenemos, no sé, la cantidad de la compra y el precio, vamos a poder generar un tipo de campo calculado que nos multiplique, digamos, la cantidad por el precio y que nos diga la venta total. Y el asistente para búsqueda, que ya es una opción un poquito más avanzada, pero en términos generales lo que nos permite es dar una lista desplegable de opciones para que el usuario, digamos, seleccione entre esto. Entonces desea que el campo en otra tabla consultando, en este caso voy a decir que escribiré los valores que se desplieguen en la tabla. Voy a decir que el número de columna sea 1, por ejemplo, no sé, voy a colocar ejemplos de colores. Que quiero conocer más al cliente, entonces le voy a preguntar por por su color favorito, por ejemplo. Entonces esto es lo que voy a hacer, le voy a dar el siguiente, le voy a finalizar en este caso, y que acá me pregunte por el color favorito del cliente, digamos que tengo esta información. En este momento vamos a pasar a la vista de hoja de datos, me va a pedir guardar esta información para poder, digamos, ver la vista. Le voy a decir que sí, voy a llamarla como cliente. Y en este momento me va a decir, no hay ninguna clave principal definida. En el caso de la tabla producto, el ID que se genera automáticamente es la clave principal. En este caso deseo crear automáticamente una clave principal. Si le digo que sí, Access va a identificar el ID del cliente al ser un tipo de dato de autonumeración, y además pues digamos que por la relación de los demás campos me va a decir, hey, automáticamente esta va a ser tu llave principal. Pero si yo le digo que no, no me va a generar nada, pero esto tendrá inconvenientes para, pues, digamos, la gestión de los datos en el momento que vayamos a estructurar las relaciones dentro de nuestra base de datos. Entonces, en este caso me va a parar sobre la ID del cliente, digamos, este campo, y le voy a decir que va a ser mi clave principal. Se nos pone el simbolito de una llave, bueno, y esto nos indica que es la llave principal de nuestra tabla. Vamos a volver a la vista de datos, me va a pedir guardar, le voy a decir que sí. Y en este caso, la ID del cliente se va a generar automáticamente, le voy a decir que se llama Luis. Vale, que la fecha me va a aparecer la opción del calendario. Voy a decir que la fecha de compra fue el día de ayer. Que es un cliente antiguo o no, pues le puedo marcar que sí, que era cliente antiguo, o no, no era un cliente antiguo. El color favorito, entonces aquí me va a aparecer la lista desplegable de los colores. Voy a decir que su color favorito era el rojo. En caso de insertar algún documento, pues aquí me va a aparecer, digamos, la alternativa para poder insertar un tipo de documento. Entonces me va a decir datos adjuntos. Si ya tuviera cargado algunos datos, me aparecerían acá, pero si lo voy a agregar, se me va, digamos, a desplegar el explorador de archivos que viene con Microsoft y con Windows, y ya agregaríamos el dato que deseáramos. Eso es todo por este video, espero les haya gustado, les haya servido, y nos veremos en una próxima ocasión.